Para este tiempo final tendremos la oportunidad de ver el engaño por todas partes y especialmente el espiritismo será dado en este tiempo final como una herramienta que usará Satanás para dañar y destruir la obra de Dios. Quédate porque vamos a estudiar una lección que nos va a dejar muchas y preciosas enseñanzas en esta oportunidad. Quiero invitarte para que podamos orar y pedir la bendición de nuestro Dios en esta hora. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor. Gracias, oh Padre, por tus bondades y al permitirnos estudiar una lección más, pedimos tu sabiduría. Ilumina nuestra mente y guíanos, Señor, en este importante estudio que tendremos en esta semana. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 10, titulada El espiritismo desenmascarado. Allí vamos a tener una cita muy conocida del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que dice así: El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y al recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La temática de la lección de esta semana está basado en 3 puntos importantes. El primero es que vamos a ver acerca de la intención de Satanás a través del espiritismo, y este espiritismo que se da en este mundo y en el mundo religioso. Y cómo Satanás usa esa influencia del mal para destruir a la iglesia. En segundo lugar, veremos el punto importante en el que se va a hablar acerca del estado de los muertos, cómo la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de esto y el engaño de Satanás acerca de este tema. Y en tercer lugar, veremos la esperanza del regreso de Jesús, y aunque sabemos que Satanás intentará copiar el regreso de Jesús, a la luz de las Escrituras veremos cómo será ese regreso y cómo podemos evitar ser engañados por el enemigo. Ahora, en la lección del sábado vemos que durante este trimestre, hermanos queridos, hemos notado cómo la lección nos ha llevado en un recorrido a través de la historia, a través de el tiempo y en esta guerra del gran conflicto, y hemos visto los ataques que Satanás ha hecho con respecto a la verdad. Estos ataques los hace desde afuera y también desde dentro de la iglesia. Satanás sabe que si la iglesia se duerme, pues la iglesia está en oscuridad porque no lee las Escrituras, y las tinieblas así van a enceguecer su percepción y su discernimiento. Pero durante esta semana exploraremos un tema que permea fuertemente a nuestra iglesia y al mundo. Quisiera mencionar para iniciar lo que fue la primera mentira que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 4, que dice así: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Una de las cosas más complicadas de asimilar en este mundo es el tema de la muerte. Aunque sabemos que todos llegaremos a la tumba, nos agobia y de cierta manera no creemos o no queremos llegar a este punto. Porque siempre decimos que la muerte de algún familiar nos cogió desprevenidos y que no estábamos listos. Y aunque ya sabemos que todos vamos a morir, creo que ya estamos muy claros en este tema, pero por causa del pecado sufriremos la triste consecuencia por culpa del pecado, que es la muerte. Y aunque este tema a veces se nos hace difícil creerlo, hoy día se ve más ignorancia con el tema de lo que sucede con las personas después de la muerte. La persona, ¿qué va a suceder con ella cuando muere? ¿Va al limbo, al nirvana, al infierno, al cielo o queda en un estado de inconsciencia? Bueno, durante esta semana vamos a ver este tema de la muerte que ha sido mal comprendido y ha hecho que hoy día exista una de las cosas que para Dios son una total abominación. Y estoy hablando del espiritismo. Y creo que debemos prestar atención a lo que Dios quiere decirnos en esta semana. Porque para Dios, el espiritismo, la hechicería, la brujería, para Él lo determina así la palabra de Dios, es abominación. Y se usa la palabra abominación en la Biblia como detestable. En hebreo la palabra es toebak, que se refiere a algo que es repugnante, algo que es desagradable para Dios.
Ya en el Nuevo Testamento o en el griego es delimma, que es impuro o es inmundo. La Biblia enumera cosas que son abominables para Dios. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, la adoración a ídolos, el espiritismo, la homosexualidad, el adulterio, la mentira y el robo. Son temas que para Dios son abominables. Dios considera estas cosas abominables porque va en contra de la naturaleza santa y justa de Dios. Cuando vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 18, vamos allí a ver lo que dicen algunos versículos acerca del tema de lo que para Dios es abominable. Vamos a leerlo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Todo lo que la Biblia condena acerca del espiritismo dice que no debe ser practicado por los cristianos. Ese tema yo creo que es jugar con candela y darle directamente parte de nuestra vida a Satanás. La gente hoy habla de amarres, de conjuros, de ver y hablar con los familiares que ya murieron. Y muchos desprecian a Dios porque permiten en sus vidas a que puedan ellos visitar a los brujos, a los mediums, a los hechiceros, para que ellos puedan manejar sus casos y dejan así que sean ellos los que le den respuestas a sus problemas o a sus situaciones y dejan a un lado a Dios. El libro Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 739 y 740 menciona lo siguiente: la creencia en la comunión con los muertos prevalece aún hoy día, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Bajo el nombre de espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. A veces se presenta a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. En esta forma inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles, que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de los desaparecidos son mirados con cierta idolatría y para muchos la palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Dios. Amigo querido, para este tiempo aumenta cada vez más este interés por el espiritismo. Y el bombardeo cada vez es más intenso porque se ve en las calles, se ve en la televisión, en el internet, en el diario común, en las películas y en todo lo que vemos. Y a pesar de esto estamos nosotros llamados a predicar de la verdad y no poder desmayar en esta grande labor. En esta semana la lección nos invita a leer el capítulo 31 al 34 del conflicto de los siglos. Y creo que tiene que quedarnos muy claro este tema, porque estamos viendo cómo Satanás hace un ataque directo a la verdad, un ataque directo a la iglesia y al mundo en este tema que genera conmoción en muchas personas. En la lección del día domingo vamos a hablar acerca de las consecuencias mortales del espiritismo. Aunque no queremos verlo con seriedad, el espiritismo trae consecuencias severas con aquellos que lo practican. Ya vimos que es abominación para Dios. Pero en el contexto de lo que dice Deuteronomio 18, 9 al 13, Dios echó a esas naciones que lo practicaron. Era tan ofensivo para Dios que en Levíticos 20, 27 nos habla de lo que debían hacer con aquellos que participaban de estos actos abominables. Y la Biblia dice lo siguiente: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Qué interesante que en el tiempo de Moisés, quien practicara la hechicería, buscara los medios y se entregara a la adivinación, debía morir apedreado.
Lo curioso es que para este tiempo ya existía el espiritismo. Quiere decir que no es algo nuevo y que Satanás ha querido tener contacto con el ser humano. Ahora, el ser humano que se atreve a buscar su poder, pues lo va a hallar, porque Satanás también tiene poder. Todo este asunto, como lo vimos, inició cuando Satanás creó la idea de desobedecer y comer del fruto que no debían, porque al comer iban a morir. Y esta misma mentira de que no iban a morir, que plantó Satanás en el Edén, también es una mentira vieja que nos lo dice Satanás a nosotros y se lo dice a la humanidad, diciendo que después de la muerte hay vida. Incluso ha entrado tanto en las enseñanzas de las iglesias que hoy predican con la Biblia que al morir nos vamos para el cielo, y si eso no se da, entonces podemos orar a Dios para que podamos interceder por los muertos para que lleguen al cielo. Ahora, en el libro del Conflicto de los Siglos, en la página 605 dice así: la fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana se infiltró tempranamente en la iglesia, a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de las falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Es muy serio este asunto, porque el hecho de que Satanás esté implantando al mundo a través de un adoctrinamiento, a través de las redes, programas y películas, hace esto que sea algo grave. Pero lo peor del asunto es el hecho de que esto ya esté en las propias y las mismas iglesias, que tergiversan la verdad, que tergiversan la Biblia para hacer decir cosas que la Biblia no enseña. Debemos partir del concepto del poder que tiene Satanás, que al momento que se le da la oportunidad, él puede mostrar ese poder y se verá en las iglesias con falsas sanidades, con las falsas profecías personales, con las falsas visiones y mensajes supuestos de Dios, con el falso don de lenguas, con el falso concepto de la muerte o de la inmortalidad del alma, con la falsa adoración a los santos que han muerto y que debemos reconocer y adorar porque interceden por nosotros. La brujería se ha metido a muchas denominaciones que, por tener más adeptos, permiten que Satanás pueda usar su poder para dar apariencia del poder de Dios. Esto es sencillamente engaño. Y estas son iglesias que jamás tendrán el Espíritu Santo en su medio. Jamás harán que su mensaje llene las necesidades básicas y más profundas de la vida del ser humano. Necesitamos a Dios y Dios no va a estar allí. La Biblia nos habla del estado de los muertos. Por eso, una cita clave que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, nos enseña lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Todo ser humano sabe que en algún momento la muerte nos llegará. Pero lo que dice este texto es que en el momento que la persona muere, inmediatamente entra en un estado de inconsciencia, donde no sabe nada y tampoco puede hacer nada, ni en la tierra ni en el cielo. Y creo que hay que entender que somos pasajeros y que somos el compuesto de dos cosas básicas. Así como se hizo en el Edén con la creación de Adán y Eva, esos dos componentes son también para nosotros: el cuerpo o el barro y el aliento de vida o el espíritu. La unión de estas dos cosas forman el alma viviente o el ser viviente, que es lo mismo. Cuando vamos, por ejemplo, de nuevo a la Biblia y buscamos, por ejemplo, lo que pasó en la experiencia del libro de Job, en el capítulo 7, versículo al 9, dice así: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejará de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Es muy sencillo entender esto que dice el libro de Job, además de que no pasa nada después de que la persona muere. El texto nos recuerda que no somos más que el soplo mismo de Dios.
Al igual, existe un texto que pronunciamos mucho porque creemos que es una base fundamental para la verdad. Sin embargo, este principio bíblico es el contexto o en su contexto habla del espiritismo y lo encontramos en Isaías capítulo 8 versículo 19 y versículo 20 que dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Creo que este texto es famoso, muy conocido, y como iglesia lo usamos mucho para defender la verdad. Pero a la ley y al testimonio, a la verdad y a la evidencia, podría ser en otras palabras, si la Biblia dice que una persona cuando muere ya no pasa nada con ella, no debemos sacar conjeturas distintas a su palabra. Obviamente entendemos que todo esto ha sido el plan de Satanás, de seguir confundiendo. Y esto lleva a que muchas personas puedan sacar un texto fuera de contexto para convertirlo en un pretexto. Y con esto enseñar y hacer que el mundo sea engañado. Ahora, quiero leer lo que dice Primera de Escritos, página 262 y 263, que dice así: debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara. Y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podamos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Ya estamos viviendo estos tiempos peligrosos y los seguiremos viviendo cada día más. Lo importante es que nos aferremos al Señor y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestras iglesias. Se vienen cosas lamentables, difíciles, que ninguno puede sentirse seguro lejos de Dios. Por eso debemos confiar y aferrarnos al gran poder de nuestro Dios. La lección del lunes lleva como título La muerte en el Antiguo Testamento. En este día de la lección veremos acerca del estado de los muertos en el contexto del Antiguo Testamento. Y usaremos solamente textos bíblicos que aparecen allí, precisamente en el Antiguo Testamento, para que nos dejen claramente establecidos la creencia del estado de los muertos. Así que veremos lo que dice, por ejemplo, los salmos, algunos salmos. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 6, versículo 5, que dice así: porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? Salmo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. A la luz de estos textos confirmamos que nada pueden hacer los muertos porque simplemente descienden al silencio, al descanso, incluso al olvido. En el mensaje general del Antiguo Testamento nunca se da ni la más mínima duda de que las personas cuando mueren tienen un destino fijado, donde tengan vida o puedan tomar decisiones libremente. El Antiguo Testamento sí nos habla de que la muerte es como un sueño. Además, las referencias en cuanto a esto se encuentran, por ejemplo, en algunas partes del libro, especialmente en el libro de Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 10 y algunos versículos más que veremos. Dice así: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Versículo 43, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Según esto podemos notar que tanto David, Salomón, Jeroboam y todos aquellos reyes descansaron en la muerte. A este descanso se le llama sueño o dormir con sus padres, mostrándonos de todas formas que aquel que duerme es sepultado junto con sus antepasados. Esa era la cultura y era especialmente algo que hacían con los reyes. El hecho es que la Biblia hable de dormir o de un sueño comparándolo con la muerte. Es porque esto creo que tiene un significado similar al que tiene el de dormir, porque cada vez que te acuestas, tienes la seguridad de que al levantarte, o mejor, al acostarte, te vas a levantar y te vas a despertar.
Esta seguridad se ve reflejada, por ejemplo, en lo que dice el Salmos 17, versículo 15, que dice así: pero yo en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Como adventistas del séptimo día, creemos que una persona cuando muere no se está yendo a ningún lugar. Simplemente su cuerpo desciende al sepulcro y su espíritu o aliento de vida vuelve a Dios, quien fue que lo dio. Esto significa que no podemos esperar a encontrar un mundo o un destino tan pronto morimos. Nuestro único destino es el sepulcro, en donde no tenemos conciencia de lo que se experimenta, pero tenemos una promesa y una gloriosa esperanza de volver a la vida para ver a nuestro Salvador. Y creo que aquí es donde todos nos aferramos, porque esta hermosa promesa se evidencia, por ejemplo, en lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 2, que dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Job 19, 25 al 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué lindo y maravilloso será ese momento en que volveremos a ver a nuestros seres amados y a nuestro amado Salvador, que dio todo para salvarnos. Qué lindo ilustra la Biblia que será ese día glorioso, que los que durmieron en sus tumbas serán levantados para recibir galardón eterno. Estos textos, hermanos, nos invitan a seguir perseverando hasta el fin, porque sí vale la pena creer y batallar en el camino de la fe, porque un día el Señor nos levantará y levantará a aquellos que murieron y los volveremos a ver, les podremos abrazar y con ellos estar por la eternidad. La lección para el día martes: la muerte en el Nuevo Testamento. En este día de la lección veremos ya si existe diferencia en el concepto y realidad de la muerte. Y veremos allí con el Antiguo Testamento algunas citas bíblicas que comprenderemos y comprobaremos más claramente lo que la Biblia nos enseña en esta gran verdad. El primer texto que vamos a leer es el relato de la experiencia de Jesús con Lázaro. En la primera instancia veremos allí lo que dice Juan 11:11 al versículo 14, que dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. A la luz de ese relato encontramos que Lázaro obviamente estaba muerto, pero el versículo nos habla de que Jesús les habla como que él no estaba muerto, sino que dormía. Ya cuando ellos consideraron o no entendieron el mensaje, pues el Señor tiene que aclararles en el versículo 14 que Él ya había muerto. Aunque Jesús lo hizo ver de esta manera, en el versículo 25 se deja aún más claro el mensaje, porque hay una invitación a María a creer. Y quiero leerte el versículo 25 porque dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos sabemos que Lázaro resucitó y fue levantado de la tumba después de varios días de estar allí. Pero hermanos, qué privilegio que nuestro amado Señor Jesús tuvo el poder para vencer la muerte y darle la vida a Lázaro, y también puede dárnosla a nosotros. Aunque muchos aseguran que lo único que no tiene solución es la muerte y que todos vamos a morir, debe a nosotros darnos la seguridad, y como hijos de Dios podemos estar seguros y confiados de que si morimos en Cristo, pues Cristo nos levantará de la muerte. Y aunque la muerte venga a visitarnos, Jesús tiene el poder, y a través de su palabra podemos estar seguros de que Él nos levantará. El apóstol Pablo también habló acerca de este tema en 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. Y vamos a ver lo que dice allí. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este acto de la resurrección tiene algunas características especiales.
porque los muertos en Cristo que serán levantados lo harán en un momento y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y después de esto, los muertos, los que viven y los que estemos en ese momento seremos transformados, donde ya el pecado no reinará, donde las canas, la vejez, las arrugas y las consecuencias del pecado ya no tendrán poder sobre nosotros. Eso tiene que llenarnos de gozo y alegría, preciados hermanos, porque por fin tendremos el gozo de ver a Jesús cara a cara y de estar con Él por siempre y de que por fin se acabe el pecado. Hermanos, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 relata un poco y nos ilustra un poco de cómo será ese regreso de Jesús y nos dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro amado Señor Jesús descenderá engalanado con sus ángeles, y su primer acto será recordar a los que ya no están en nuestro medio. Será decirnos que hay esperanza. Será darnos ese premio por haber esperado. Su primer acto es devolver las almas que perdieron sus vidas por causa de Cristo. Su primer acto es la esperanza de volvernos a encontrar con nuestros seres amados. Su primer acto es dar victoria sobre la muerte de aquellos que fueron fieles. La verdad, hermanos, realizando este estudio tuve una experiencia especial. Delante de Dios fui quebrantado y creo, hermanos, que estos temas son especiales porque nos llenan de esperanza y de gozo, porque podemos volver a encontrarnos con aquellos que ya partieron y hoy ya no están. Pero este estudio, hermanos, llenaba mi corazón porque puedo confiar que pronto, muy pronto, tendremos ese privilegio de ver de nuevo a nuestras familias, de ver de nuevo a esos amigos, a esas personas que se han ido. Creo, hermanos queridos, que el Nuevo Testamento nos deja claro que la gloriosa resurrección se dará en ese magno día. Este momento tiene que ser algo muy especial, como para que Dios se traiga a los ángeles del cielo para este glorioso momento, como para que Él mismo venga y se presente y pueda estar allí. Y allí también pueda dar recompensa a sus santos que perseveraron hasta el fin. Y los muertos que serán levantados podrán ver cara a cara a aquel que le resucitará y le levantará dentro de los muertos. Mi invitación, apreciado hermano, es que no dejemos que Satanás nos arrebate esta preciosa promesa de ver a nuestro amado Señor. Si nuestro amado Señor ya venció a la muerte, entonces la tumba ya no tiene más poder, porque si Jesús murió, si Jesús resucitó, así mismo lo hará con cada uno de sus fieles. Por eso creamos, por eso confiemos y esperemos en el Señor. Ahora, aunque nos ha quedado claro el tema de la muerte, y hasta este punto podemos decir que ya la Biblia lo deja muy claro. ¿Qué hacemos con la idea de que cuando una persona muere se va para el cielo o el infierno? Yo quiero que pienses de una manera racional en esta hora. Por ejemplo, vamos a experimentar o recordar la experiencia de Lázaro. Si suponemos que él se había ido para el cielo por el sencillo hecho de que él era muy amigo de Jesús, entonces si creemos que cuando una persona se muere y ya tiene un destino dado, es decir, en el caso de Lázaro, que ya se iba a ir para el cielo, entonces sería ilógico pensar que Lázaro, que ya estando en el cielo, gozando de eternidad, gozando de la perfección del cielo, gozando de la presencia misma del Padre, pues que Jesús lo resucite no tiene nada de lógica. El Señor Jesús lo hace resucitar para vivir en este mundo de crueldad, este mundo vil, este mundo de pecado, este mundo lleno de inmoralidad. Si esto fuera así, hermano, no tiene sentido, porque nada en este mundo puede llegar a compararse con las hermosuras celestiales. Quiero invitarte a que en los comentarios, hermano querido, coloques allí, según lo que te parece, ¿por qué la resurrección es una esperanza para nosotros? ¿Por qué la resurrección es una esperanza para ti? Deja tu comentario y compártenos esa opinión, ese deseo que tienes quizás, esa experiencia que has tenido. Déjalo allí en los comentarios para poderlo leer y que todos podamos compartir
esta experiencia. En la lección del día miércoles, el espiritismo en los últimos días. Y vamos a ver la primera parte. Ahora, la lección nos hablaba acerca de que estamos viviendo tiempos peligrosos y en estos últimos días el engaño se dará en todas partes y en todos los niveles. En esta lección veremos lo que sucederá. Y en primer lugar, leeremos lo que dice Mateo 24, que es un capítulo muy especial y muy importante porque allí nos habla el Señor Jesús de las señales del fin. Ahora, allí dice, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Según el mensaje del Señor en el capítulo 24, es que existirá el engaño. Ok, vamos a ser más coherentes. El engaño siempre ha existido. Y aunque este tema siempre ha existido, en estos tiempos finales se verá con mayor intensidad en las iglesias, trayendo que Satanás, que es el engañador y el mentiroso y el experto en el engaño, traerá falsos cristos y falsos profetas. Sin embargo, Satanás tratará de confundir, como dice allí el texto, con grandes prodigios y señales. Y esto hará que los fieles, que los cristianos, que tú y yo, que los escogidos podamos ser engañados. Y es probable que los escogidos se aparten del camino. Ahora, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 al 9 nos dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos queridos, no podemos subestimar a Satanás porque un cristiano sin el poder de Cristo puede ser vencido fácilmente por el enemigo de las almas. Él aún preserva su poder y con esto, según Pablo, también seguirá dando señales y prodigios mentirosos. Es tanto su poder que según el profeta Juan, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 14 nos dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermanos queridos, la pregunta es muy seria. ¿Estamos listos para ser fieles en este tiempo final? Porque el enemigo seguirá apareciendo con supuestos milagros, con engaños que llevarán a los escogidos a dudar. Y en ese tiempo a los que con la ayuda de Dios nos mantengamos en la verdad, se nos cuestionará, se nos perseguirá por lo que creemos. Hermanos, es increíble cómo hoy se ve un mundo enceguecido y conforme al pecado, viviendo de acuerdo al pecado y a la maldad. Es increíble cómo a lo bueno hoy día se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Esto solo nos confirma que ya Jesús viene. Y quiero leerte lo que dice el Conflicto de los Siglos, en la página 618, que dice así: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Satanás está encauzando todo su plan del espiritismo, tanto en el mundo como en las iglesias, realizando los prodigios y señales, y está logrando su plan y obviamente sabiendo que le queda poco tiempo. Hará manifestaciones, hermanos, que cautivarán a muchos, y creo que este poder ya se está viendo en las iglesias,
con la falsedad de profecías, indicándoles que Dios les está hablando, también en el falso concepto del don de lenguas, con las falsas sanaciones y más intervenciones que producen sensación de que Dios es quien los está dirigiendo. Por eso, hermano, tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que vigilar y tenemos que prepararnos cada día dirigidos por el Espíritu Santo a través de su palabra, para no ceder, para no desfallecer en el camino de la verdad. Hermanos, se vienen cosas y momentos duros. Y este tema de la inmortalidad del alma fue el fundamento de la filosofía griega, hermanos queridos. Trágicamente y tristemente, el cristianismo también se impregnó con este concepto. Esto no es algo que surgió en la iglesia, eso es alguna copia de la filosofía griega. Y esto se impregnó con este concepto, la iglesia se impregnó este concepto al punto que muchas denominaciones han condenado el espiritismo. Pero a pesar de eso, la iglesia ignora y se aferra que cualquier iglesia está aceptando el concepto de la inmortalidad. Y entonces es interesante que aquellos que rechazan el espiritismo pero aceptan la inmortalidad del alma se hacen vulnerables al ocultismo y al espiritismo. Así como la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y otros más que han desarrollado todo un culto a los santos, que adoran a los santos, que lo reconocen, que ellos pueden interceder en el cielo por ellos. Y ellos, aunque ya están muertos y que aparentemente pueden escucharlos, les pueden ayudar, pueden interceder, les pueden dirigir y ayudar. El concepto de la inmortalidad del alma hoy permea en la mayoría de las iglesias y lo que las hace vulnerables a influencias que son espiritistas es precisamente esta doctrina o esta creencia acerca de que cuando una persona muere, pues tiene vida o es inmortal. En otras palabras, la influencia directa de Satanás se está manejando en muchas iglesias que creen en la inmortalidad del alma. La lección del jueves, que es la continuación del día miércoles, es el espiritismo en los últimos días, la segunda parte. Para esta segunda parte veremos algo que Satanás está provocando, que es ese engaño, y en este caso ya está buscando hacerlo a través de apariciones directas. Esas apariciones directas al ser humano haciéndose pasar por el Señor Jesús. Es interesante que hace 2000 años atrás fue predicho que esto iba a ocurrir. Y cuando leemos Mateo 24, pues allí vemos esa aclaración que hace el Señor acerca de este tema. Y vamos a leer lo que dice los versículos 23 al 27, que dice así: Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale al oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor Jesús será visible, será audible y será gloriosa. Esto no debe quedarnos con ninguna duda. El Señor descenderá en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá junto con sus ángeles. Además, creo que el acto que nos definirá que es el Señor Jesús es que Él resucitará a los muertos en Cristo. Por eso el Señor anunció en estos versículos que si escuchamos del Mesías que aparece en el desierto, que aparece en alguna parte del mundo, no debemos creerlo. Sin embargo, creo que aquellos que no se aferran a las palabras de los hombres, ni a los prodigios y las señales que pueda hacer Satanás, sino que permiten que la palabra de Dios, que sea la Sagrada Escritura las que lo dirijan, pues podrán salir victoriosos. No te confíes que al escuchar este mensaje puedas decir, es que ya nadie, ahora escuchando esto, nadie me va a engañar. Ya sé cómo viene Jesús, ya sé qué va a pasar. Más bien sigamos, hermanos queridos, orando y perseverando en una relación estrecha con el Señor Jesús. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12 dice:
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El que se deja engañar hoy y no anda en la verdad, será engañado siempre por Satanás. Lo será hoy y lo será en el tiempo postrero. Ahora, la verdad, dice la Biblia, nos hará libres. Y el hecho de no permanecer en la verdad, tal y como lo dice el apóstol Pablo, pues sucederá que muchos serán entregados al poder engañador y así van a creer en esa mentira. El conflicto de los siglos, en la página 681, nos dice así: el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. Satanás en su trabajo de engañador ha desarrollado bien esa tarea. Hoy día hay muchas personas que sepultan la verdad del regreso de Jesús y muchas otras verdades que aparecen en la Biblia, permitiendo que su entendimiento quede por encima de lo que dice Dios y su palabra. Es probable que nos llamen a nosotros como cristianos anticuados, que nos llamen promotores de verdades que ya quedaron en el Antiguo Testamento, que nos llamen legalistas, que nos llamen fariseos. Pero hermanos, si la verdad está siendo echada por tierra y usted puede defenderla, hermano, sienta gozo y alegría porque está preservando una verdad sagrada. Y si nos llaman así, no importa, porque es mejor que nos llamen locos, pero que podamos llegar al cielo, a que nos llamen o recibir la aprobación del mundo. Y como el Señor dijo, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Ahora, hermanos, si la verdad de la Biblia, que es cristalina, pura y verdadera, debe ser nuestra experiencia, debe ser nuestra lectura, debe ser algo que nosotros debemos creer y confiar. Para que esto suceda, necesitamos que Cristo sea el que crezca y su verdad sea la que se predique a diestra y siniestra. Dios nos ayude a ser los cristianos fieles a su mensaje de verdad. Dios nos ayude, hermanos, que podamos mantenernos y preservarnos hasta el fin. La lección para el día viernes, para estudiar y meditar, allí veremos lo que dice el conflicto de los siglos en la página 616, que dice así: es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviará instantáneamente todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. Hermanos, la crisis es real. Los problemas en este gran conflicto son reales. Tenemos un enemigo que está buscando dañarnos, destruirnos y alejarnos. Pero hermanos, la Biblia dice que podemos confiar y Satanás no podrá hacernos nada. Hermanos, quiero dar las conclusiones de esta lección, de esta semana. El primero es que el gran engaño de Satanás es usar el espiritismo para promover la teoría de que somos iguales a Dios, es decir, que somos inmortales. Segundo lugar, vemos allí que para poder ejecutar esta idea, el enemigo usa el tema de la muerte. Y veíamos en esta lección que se usa la muerte en un contexto incorrecto, haciendo ver que es posible comunicarnos con los muertos, tener vida después de la muerte, y bueno, que hay una intercesión también por parte de los muertos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Este es el error que se ha implantado para este tiempo. En tercer lugar, vemos el espiritismo,
que golpeará a la humanidad en los últimos tiempos. Este espiritismo provocará que muchas personas sean testigos del último gran engaño en el gran conflicto. Satanás está preparando un sinfín de armamento, una guerra dura y fuerte contra el pueblo de Dios y contra el mundo, porque sabe que le queda poco tiempo. Y el espiritismo es su última herramienta, es su última carta en este gran conflicto. Y también nuestra esperanza se basa en la seguridad de la resurrección del Señor Jesús. Y es que, hermanos queridos, la resurrección de Jesús nos asegura a nosotros una eternidad con Él. Y poder tener la seguridad y la certeza de que el Señor es nuestro amado Dios, que así como Él murió y resucitó, también nosotros podremos hacerlo, pues llena nuestro corazón de esperanza. Y finalmente, el espiritismo dirigido por Satanás hará estragos y hará que incluso los escogidos puedan perderse. Y nuestra tarea, hermanos, es que en nuestra vida, con nuestra comunión con Dios y en este momento de la lucha que vivimos a diario, pues podamos aferrarnos a lo que dice Apocalipsis 1:3. Quiero invitarte a que lo podamos leer. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Saben, hermanos queridos, solo nos resta y nos queda leer, oír la palabra de Dios y guardar, obedecer, porque nos queda poco tiempo. Hermanos, aunque quede poco tiempo y aunque el tiempo se va a poner más difícil y más complicada las cosas, tengamos la seguridad, hermanos, de que el que se aferra al Señor, el Señor preservará su alma. Y si usted se aferra al Señor y cree en la verdad y se mantiene firme, recibirá una corona de vida que vale la pena tener. En la frase para esta semana, yo quiero invitarte a que coloques allí en los comentarios: Señor, sálvame y protégeme del engaño. Voy a repetirla: Señor, sálvame y protégeme del engaño. ¿Ya la escribiste? ¿La vas a escribir? Bueno, déjala ahí en los comentarios. Déjanos tu saludo. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Si no has participado de este canal y es primera vez que estás aquí, bienvenido y gracias por el apoyo. Y esperamos, hermanos, seguir siendo un apoyo para cada uno de ustedes en su estudio, en su preparación. Quiero invitarlos para que oremos. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu mensaje es poderoso. Porque hoy, Señor, tenemos certeza de que tú estás al control. Hoy, Señor, dejamos nuestra vida en tus manos para que nos libres del pecado, nos libres del engaño y podamos ser esos cristianos que perseverarán hasta el fin. Y cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podamos estar en ese grupo de escogidos, de elegidos que estaremos contigo por la eternidad. Permítenos, Señor, un día volvernos a encontrar con esos seres amados, con esos seres que extrañamos y que queremos encontrarnos con ellos en la eternidad. Bendice y guíanos, Señor, cada día y permite que este estudio no sea un estudio más, sino que quede en nuestro corazón y que marque una diferencia en nuestra experiencia cristiana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, gracias por estar hasta aquí y como siempre les decimos, con Jesús todo, absolutamente todo es mejor. Que Dios te bendiga.